Mi nombre es Sofía Guzmán y, a los 28 años, estaba a 3 días de casarme con el amor de mi vida, Eduardo Bosques. Todo era perfecto hasta que sus adinerados padres me sorprendieron con un acuerdo prenupcial y un ultimátum: firmarlo o cancelar la boda. Lo que nunca imaginaron fue que, tras mi modesta apariencia, había 9 millones de euros, una exitosa empresa tecnológica y la determinación de mantenerme firme. Sus rostros arrogantes estaban a punto de enfrentarse a lo único que respetaban: el dinero. Déjenme saber en los comentarios desde dónde me están viendo. Y si disfrutan de historias sobre personas que dan la vuelta a la situación, denle me gusta y suscríbanse para acompañarme en este viaje de cómo borré esas sonrisas petulantes. Crecí en un barrio de clase media en Madrid, donde mis padres, profesores de secundaria, me inculcaron los valores de la educación y el esfuerzo. Vivíamos cómodamente, pero nunca con lujos. Cada céntimo de mi matrícula universitaria provino de becas que gané con noches en vela y notas perfectas. Me gradué con honores en informática en la Complutense y me lancé al mundo tecnológico con ansias de triunfar por mis propios méritos. Mi abuelo fue mi mayor apoyo. Cuando falleció en mi último año de universidad, me dejó una herencia sorprendente. Su vida modesta ocultaba inversiones inteligentes durante décadas, resultando en un patrimonio de 7 millones de euros que pasó a mí. Invertí la mayor parte y usé una pequeña porción para financiar mi startup tecnológica centrada en software educativo. A los 26, la valoración de mi empresa sumó 2 millones más a mi patrimonio. Pero nadie lo sospecharía al verme. Vivía en un apartamento bonito pero discreto, conducía un coche práctico y vestía bien, pero sin ostentación. Quería triunfar o fracasar por mis méritos, no por mi cuenta bancaria. Mi riqueza era un asunto privado, conocido solo por mis padres, mi mejor amiga Jimena y mis asesores financieros. Conocí a Eduardo en una gala benéfica para programas educativos de niños desfavorecidos. Mi empresa había donado software y yo estaba allí representándola. Eduardo asistió porque los Bosques siempre aparecían en eventos sociales importantes. Destacó de inmediato, no solo por su alta estatura y cálidos ojos castaños, sino porque, a diferencia de otros asistentes con fondos fiduciarios, estaba genuinamente comprometido con la causa. Nuestra conversación esa noche fluyó sin esfuerzo, desde la desigualdad educativa hasta rutas de senderismo favoritas y nuestro amor compartido por la comida tailandesa picante. Cuando pidió mi número, se lo di sin dudar, a pesar de saber quién era su familia. Los Bosques eran una familia de abolengo madrileño, con un linaje que se remontaba a los primeros magnates madereros. Su bufete, Bosques y Asociados, representaba a la mitad de los poderosos corporativos de España. Nuestra primera cita fue un picnic en el Parque del Retiro, donde Eduardo llevó sándwiches caseros y admitió que había investigado mi empresa en línea, impresionado por mi trabajo. Así era Eduardo, minucioso, pero genuino. Nos volvimos inseparables después. Senderismo los fines de semana, desastres culinarios en mi cocina, debates intelectuales que a veces duraban hasta el amanecer y una conexión física profunda que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Él nunca alardeaba de su riqueza, y yo nunca revelé la mía. Parecía irrelevante frente a lo que estábamos construyendo juntos. Él amaba mi pasión por mi trabajo y mi independencia. Yo amaba que, a pesar de su crianza privilegiada, había desarrollado un sentido de justicia que guiaba su práctica legal. Cuando me llevó a conocer a sus padres tras 6 meses, vi el primer indicio de problemas. La finca de los Bosques era una vasta propiedad en el exclusivo barrio de La Moraleja, con jardines impecables y una casa que podría albergar cómodamente a 8 familias. Ricardo y Victoria Bosques fueron corteses pero fríamente evaluadores. Victoria, en particular, tenía una forma de hacer preguntas aparentemente inocentes, pero diseñadas para establecer mi linaje o su ausencia. La Complutense es una buena universidad, dijo durante la cena. ¿Encontraste el programa de becas completo? Y tus padres son profesores, qué encomiable, una profesión tan necesaria, aunque imagino que las limitaciones financieras deben haber sido un desafío. Eduardo no notó o decidió ignorar estas pullas sutiles. Era el menor de 3 hermanos y estaba claramente acostumbrado a lidiar con su madre con facilidad practicada. Su padre fue más directo, pero igual de desdeñoso, hablando principalmente con Eduardo sobre personas y eventos que yo desconocía, excluyéndome efectivamente de la conversación. Aún así, estaba enamorada, y estas eran molestias menores comparadas con la alegría que Eduardo traía a mi vida.
Cuando me propuso matrimonio en nuestro segundo aniversario durante un crucero al atardecer por el Manzanares, dije sí sin dudar. El anillo era de su abuela, una esmeralda elegante que encajaba perfectamente en mi mano. La planificación de la boda comenzó como un sueño, pero lentamente reveló más grietas en la base. Victoria tenía opiniones sobre todo, desde el lugar hasta las flores. Aunque nunca mencionó el dinero explícitamente, siempre había una suposición implícita de que los Bosques se encargarían de todo porque claramente yo no podía permitirme una boda acorde a su hijo. En lugar de corregir esta percepción errónea, dejé que creyeran lo que quisieran. Tenía mis razones para mantener mi situación financiera privada, y mi orgullo me impedía parecer que competía con ellos en términos monetarios. Eduardo intentaba mediar, a veces defendiendo lo que me importaba, otras sugiriendo gentilmente que cediera. Lo hice con más frecuencia de lo que no, porque la mayoría de los detalles parecían triviales comparados con el hecho de que me casaría con el hombre que amaba. Cuando Victoria insistió en añadir 50 amigos de la familia a la lista de invitados, acepté. Cuando descartó mi elección de pastel como pintoresca y seleccionó un monstruo de 7 pisos de una pastelería exclusiva, lo dejé pasar. Lo único en lo que insistí fue en mi vestido, un diseño moderno y elegante que me hacía sentir hermosa y segura. Aún así, Victoria logró insinuar que lo había elegido por ser económico en lugar de porque me quedaba perfectamente. A medida que se acercaba la boda, me sentía cada vez más como una invitada en mi propio compromiso, pero me consolaba con la certeza de que, una vez casados, Eduardo y yo construiríamos nuestra propia vida separados de la influencia diaria de su familia. Él ya había aceptado que viviríamos en el piso que elegimos juntos en el centro, cerca de nuestros trabajos, en lugar de en el barrio de los Bosques, como sugirió su madre. 3 días antes de la boda, todo estaba finalmente encajando. El lugar estaba listo, las flores arregladas, el catering finalizado. Acababa de confirmar los detalles finales con el fotógrafo cuando recibí una llamada de Victoria invitándome a tomar el té esa tarde. Eduardo estaría en reuniones todo el día, explicó, y pensó que sería agradable tener un momento a solas antes de que comenzaran las festividades nupciales. En retrospectiva, debí haber reconocido la dulzura depredadora en su voz, pero operaba con poco sueño y máximo estrés, y solo registré la oportunidad de tal vez conectar con mi futura suegra. No tenía idea de que caminaba hacia una emboscada que pondría a prueba no solo mi paciencia, sino los cimientos mismos de mi relación con Eduardo y su familia. La finca de los Bosques parecía aún más imponente a la clara luz de esa tarde de miércoles. La fachada de piedra brillaba bajo el sol, y el camino circular estaba impecablemente mantenido, sin una piedrecita fuera de lugar. Al llegar en mi modesto Audi, noté el Mercedes de Ricardo también estacionado en el camino. Eso fue inesperado. Victoria no había mencionado que él se uniría. La ama de llaves, Marta, abrió la puerta con su usual sonrisa reservada y me condujo al salón formal en lugar del solarium donde Victoria solía tomar el té. Otra señal de advertencia que pasé por alto en el momento. Victoria y Ricardo ya estaban sentados, ambos vestidos como para una reunión de negocios en lugar de un encuentro familiar casual. Victoria llevaba un traje azul marino que probablemente costaba más que el alquiler mensual de muchas personas, mientras que Ricardo vestía uno de sus característicos trajes grises con gemelos con el escudo de los Bosques. Sofía, querida, gracias por venir con tan poca antelación, dijo Victoria. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Por favor, toma asiento. Me senté frente a ellos, sintiéndome de repente como en una entrevista de trabajo en lugar de una visita familiar. El servicio de té en la mesa de centro entre nosotros permaneció intacto. Pensamos que era importante discutir algunos asuntos antes de la boda, comenzó Ricardo sin preámbulos. Asuntos de negocios que deben resolverse de antemano para garantizar un buen curso después. Victoria asintió. Todo matrimonio exitoso tiene una base sólida de expectativas y acuerdos claros. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de acuerdos?, pregunté, aunque comenzaba a sospechar hacia dónde iba esto. Ricardo alcanzó un portafolio de cuero a su lado y extrajo un documento grueso encuadernado en una cubierta azul. Lo deslizó por la mesa hacia mí. Este es un acuerdo prenupcial estándar que nuestro abogado familiar ha preparado. Detalla la protección de los activos familiares y establece lo que ocurriría en el improbable caso de que tu matrimonio con Eduardo no prospere. No alcancé el documento de inmediato. Es la primera vez que oigo hablar de un acuerdo prenupcial, dije cuidadosamente. Eduardo y yo nunca lo hemos discutido.
Eduardo entiende la necesidad, intervino Victoria suavemente. La familia Bosques tiene activos significativos que han sido protegidos por generaciones. Es simplemente una formalidad que todos los cónyuges que entran en la familia completan. Lo dudaba mucho. El hermano mayor de Eduardo se casó con una mujer de una dinastía bancaria, difícilmente alguien de quien los Bosques necesitarían protección financiera, y su hermana se casó con su amor universitario, hijo de un senador, con su propio fondo fiduciario sustancial. Finalmente, tomé el documento y comencé a revisarlo. Como emprendedora tecnológica, había manejado suficientes contratos para reconocer de inmediato que esto estaba lejos de ser un acuerdo equilibrado. Básicamente establecía que, en caso de divorcio, me iría prácticamente con nada, independientemente de la duración del matrimonio o de cualquier contribución que pudiera hacer a nuestra vida compartida. Cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio permanecería con Eduardo, y había cláusulas sobre propiedad intelectual que podrían afectar mi negocio. Esto parece muy unilateral, dije, esforzándome por mantener la voz neutral. Ricardo agitó la mano despectivamente. Es un lenguaje estándar para proteger la riqueza familiar establecida. ¿Y qué pasa con mis activos?, pregunté. Mi negocio y mi propiedad intelectual. Victoria soltó una risita que me puso los dientes en punta. Tu empresa de software educativo es ciertamente encantadora, querida, pero estamos hablando de una riqueza y propiedades sustanciales. La escala es bastante diferente. La condescendencia en su tono era inconfundible. A sus ojos, yo era una nadie de origen modesto que debería estar agradecida por la oportunidad de casarme con su prestigiosa familia. Cualquier sugerencia de que tuviera activos que valiera la pena proteger les parecía risible. Tal vez les gustaría añadir una cláusula sobre mi empresa, ofreció Ricardo magnánimamente. Aunque, francamente, si tú y Eduardo se divorcian, él probablemente sería generoso independientemente de las obligaciones legales. Siempre ha tenido un punto débil por apoyar a los desfavorecidos. Sentí calor subiendo a mi rostro, pero me obligué a mantener la compostura. ¿Cuándo debe firmarse esto?, pregunté. Hoy sería ideal, dijo Victoria, sacando una pluma Mont Blanc del bolsillo de su chaqueta. La boda es en 3 días, y nos gustaría que esto estuviera resuelto mucho antes. Dejé el documento cuidadosamente. Necesitaría que mi propio abogado lo revise primero. Las cejas de Ricardo se alzaron levemente. ¿Tu propio abogado, es necesario? Nuestro abogado familiar que redactó esto es uno de los mejores en Madrid. El mejor para los intereses de la familia Bosques, ciertamente, respondí. Pero como acaban de señalar, nuestros intereses podrían no estar perfectamente alineados en este asunto. El rostro perfectamente compuesto de Victoria mostró la primera grieta de molestia. Sofía, esto es realmente bastante estándar. Todos firman estos hoy en día. Es simplemente práctico. Entonces no se opondrán a darme 24 horas para que lo revisen profesionalmente, contraataqué. Ricardo y Victoria intercambiaron una mirada. Me temo que debemos insistir en resolver esto hoy, dijo Ricardo con firmeza. Estos asuntos pueden complicarse si se dejan demasiado tiempo, y con la boda tan cerca. ¿Están diciendo que la boda depende de que firme este documento hoy sin asesoría legal?, pregunté, buscando claridad absoluta sobre su posición. La sonrisa de Victoria regresó, fría como el enero en Madrid. Lo que estamos diciendo, querida, es que la familia Bosques tiene ciertas expectativas no negociables para cualquiera que se case con la familia. Eduardo lo entiende. Si realmente lo amas, tú también lo entenderás. Fírmalo o la boda se cancela, afirmó Ricardo sin rodeos. Ese es el punto final. Hemos invertido considerablemente en esta boda, pero la cancelaremos si es necesario para proteger los intereses familiares. El ultimátum quedó suspendido en el aire entre nosotros. Miré desde el rostro impasible de Ricardo hasta la expresión smugly confiada de Victoria. Estaban absolutamente seguros de su poder en esta situación. En sus mentes, yo era una nadie, enfrentada a la elección entre renunciar a mis derechos o perder al hombre que amaba y humillarme con una boda cancelada. Esperaban que cediera de inmediato. Me levanté, recogiendo el acuerdo prenupcial. Necesitaré discutir esto con Eduardo. Eduardo está al tanto de nuestra posición, dijo Victoria despectivamente. Puede que haya sido reacio a abordar el tema contigo directamente, pero entiende las obligaciones familiares.
Eso dolió más que cualquier otra cosa que hubieran dicho. La idea de que Eduardo supiera de esta emboscada y la hubiera permitido hizo que mi pecho se apretara dolorosamente. Aún así dije, aferrando el documento quizás con demasiada fuerza. Necesitaré hablar con él antes de tomar cualquier decisión. Ricardo también se levantó, abotonando su chaqueta con un gesto practicado. Tienes hasta mañana por la mañana, Sofía, a las 9. Esperaremos tu firma o tu decisión de cancelar la boda. Esperamos sinceramente que tomes la decisión sensata, añadió Victoria, sin molestarse en levantarse. Eduardo te quiere profundamente. Sería una pena herirlo por una simple formalidad que protege a todos los involucrados. Asentí rígidamente y me volví para irme, el prenupcial sintiéndose como un peso de plomo en mis manos. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché la voz de Victoria flotando desde la ventana abierta del salón. ¿Firmará dónde más encontraría una pareja como Eduardo? Ciertamente no en los círculos de instituto donde frecuentan sus padres. La risa baja de Ricardo y su respuesta fueron el giro final del cuchillo. Subí a mi coche, coloqué el prenupcial en el asiento del copiloto y logré pasar las ornamentadas puertas de la finca de los Bosques antes de que comenzaran a caer las lágrimas. El trayecto a casa fue un borrón. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras los barrios exclusivos de Madrid daban paso al paisaje más familiar del centro. Tuve que detenerme 2 veces cuando el llanto hacía imposible ver el camino claramente. Mi teléfono sonó 4 veces, el nombre de Eduardo parpadeando en la pantalla, pero lo dejé ir al buzón de voz. Necesitaba procesar lo que había pasado antes de poder hablar con él. En un semáforo, los recuerdos pasaron por mi mente como escenas de una película en la que de alguna manera había protagonizado sin darme cuenta. Victoria comentando sobre mi elección práctica de coche cuando lo conduje a su casa por primera vez. Ricardo haciendo preguntas puntuales sobre mi modelo de negocio y luego desechando la tecnología educativa como un mercado de nicho sin potencial de crecimiento real. La cena de Navidad donde el hermano de Eduardo preguntó si mantendría mi pequeña empresa después del matrimonio, como si fuera un pasatiempo en lugar de mi pasión y sustento. Había ignorado o excusado todos estos momentos, creyendo que eran incidentes aislados o malentendidos. Ahora los veía como parte de un patrón, una subestimación constante de mi valor porque carecía de su pedigrí y riqueza percibida. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, llamé a la única persona que sabía que entendería. ¿Qué hicieron qué? La voz de Jimena se elevó con indignación por teléfono. ¿3 días antes de la boda? Eso es más que vulgar, es manipulador. Jimena había sido mi compañera de cuarto en la universidad y seguía siendo mi amiga más cercana. Ella sabía todo sobre mí, incluyendo la totalidad de mi situación financiera, por lo que encontraba el comportamiento de los Bosques particularmente exasperante. Lo peor es que aparentemente Eduardo sabía, dije, acurrucándome en mi sofá con el teléfono pegado a la oreja. Solo no tuvo el valor de decírmelo él mismo. No sabes eso con certeza, advirtió Jimena. Sus padres podrían estar mintiendo. De cualquier manera, no se ve bien para él, respondí. O sabía y los dejó emboscarme, o tiene tan poco control en su relación con ellos que pueden amenazar con cancelar su boda sin que él lo sepa. Jimena guardó silencio por un momento. ¿Qué vas a hacer con el prenupcial? Ya lo has leído todo. Lo suficiente para saber que es completamente unilateral. Incluso tienen cláusulas que podrían afectar mis derechos de propiedad intelectual sobre el software de mi empresa. ¿En serio? Eso es indignante. La indignación de Jimena reflejaba la mía. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Llama a Harold mañana a primera hora. Harold Inviernos había sido el abogado de mi abuelo y seguía manejando mis asuntos legales. Era astuto, experimentado y, lo más importante, completamente dedicado a proteger mis intereses. Lo haré, prometí. Pero primero, necesito hablar con Eduardo. Necesito entender dónde está él en todo esto. Después de colgar con Jimena, finalmente reuní el valor para devolverle la llamada a Eduardo. Respondió al primer tono. Sofía, gracias a Dios. Mamá dijo que te fuiste molesta. ¿Qué pasó? Su tono preocupado casi me hizo flaquear, pero el recuerdo del rostro smug de Victoria fortaleció mi resolución. ¿Qué pasó? Dije cuidadosamente. Tus padres me emboscaron con un acuerdo prenupcial y me dijeron que o lo firmo mañana por la mañana o la boda se cancela.
También insinuaron que estabas completamente al tanto de este plan. El silencio al otro lado fue condenatorio. Eduardo, insistí. No sabía que iban a abordarte así, dijo finalmente, su voz tensa. Les dije que lo discutiría contigo yo mismo. Entonces sí sabías del prenupcial, confirmé, mi corazón hundiéndose. Sofía, intenta entender. Cada matrimonio en mi familia por generaciones ha tenido un acuerdo prenupcial. Es solo como se hacen las cosas. ¿Y no pensaste que esto era algo que mencionar antes de que tus padres me acorralaran 3 días antes de nuestra boda? Él suspiró pesadamente. Iba a sacarlo a colación. Solo lo seguí posponiendo porque sabía que te molestaría y la planificación de la boda ya era bastante estresante. Entonces, lo dejaste para que tus padres lo manejaran como si yo fuera un problema que administrar. Eso no es justo, protestó Eduardo. Estaba intentando protegerte. ¿Protegerme? Reí amargamente. Dejando que tus padres me sorprendieran con un ultimátum. Dejando que incluyeran cláusulas que podrían afectar mi negocio. Eso no es protección, Eduardo. Eso es cobardía. Estás exagerando, dijo, su voz adoptando el tono conciliador que lo había oído usar con clientes difíciles. Es solo un documento legal estándar. Todos los firman hoy en día. ¿Lo has leído realmente?, desafié. Otra pausa reveladora. No en detalle, admitió. Papá dijo que era la plantilla familiar estándar. La plantilla familiar estándar que asegura que me voy con nada en un divorcio, independientemente de lo que contribuya a nuestro matrimonio o cuánto tiempo estemos juntos, resumí. La plantilla que podría darle a tu familia derechos sobre la propiedad intelectual desarrollada por mi empresa. Eso no puede estar bien, dijo Eduardo, pero la incertidumbre se había colado en su voz. Papá no haría eso. Léelo tú mismo, sugerí. Sección 4, párrafo 3. Escuché un crujido en su lado, presumiblemente mientras localizaba una copia del documento. Necesito revisar esto más cuidadosamente, dijo después de un momento, sonando preocupado. Algunas de estas cláusulas son más agresivas de lo que esperaba. Tus padres me dieron hasta las 9 de mañana para firmarlo o cancelar la boda, le recordé. ¿Cuál es tu posición respecto a ese ultimátum? No deberían haber hecho eso, dijo rápidamente. Por supuesto, la boda no depende de esto. Podemos resolverlo. ¿Podemos? Porque tu madre dejó muy claro que esto es una condición no negociable para casarse con la familia Bosques. Mamá puede ser intensa, pero no toma estas decisiones. Nosotros lo hacemos. Quería creerle, pero la duda había echado raíces. Entonces llama ahora mismo. Diles que el ultimátum está fuera de la mesa y que abordaremos esto después de la boda. Sofía, sé razonable. No podemos simplemente descartar esto por completo. Un prenupcial tiene sentido dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias?, presioné. El hecho de que tu familia tiene dinero y yo, presumiblemente, no. Es más complicado que eso, esquivó. Hay fideicomisos familiares, intereses comerciales, cosas demasiado complejas para que la hija de unos simples profesores lo entienda, terminé por él, haciendo eco de la condescendencia que había oído en la voz de Victoria. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes, dijo Eduardo, la frustración evidente en su tono. ¿Por qué haces esto tan difícil? Es solo un pedazo de papel que, con suerte, nunca necesitaremos. Si es solo un pedazo de papel, ¿por qué vale la pena amenazar con cancelar nuestra boda por él? No tenía una buena respuesta para eso. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Y tú necesitas decidir dónde estás, Eduardo. ¿Con tus padres o conmigo? Eso no es una elección justa, protestó. Te amo, pero ellos son mi familia. ¿Y qué se supone que soy yo en 3 días? Pregunté en voz baja. La pregunta quedó sin respuesta entre nosotros. Te llamaré mañana, dije, y terminé la llamada antes de que pudiera responder. Me senté en el silencio de mi apartamento, el teléfono apretado en la mano, las lágrimas amenazando nuevamente. Luego noté el prenupcial aún en mi mesa de centro, y algo cambió dentro de mí. La tristeza dio paso a la determinación. Si los Bosques querían hacer esto sobre dinero y poder, tal vez era hora de que aprendieran que yo tenía ambos. Abrí mi portátil y revisé mi cartera financiera.
La herencia de mi abuelo había crecido a 7,5 millones de euros mediante inversiones cuidadosas. Mi empresa, Soluciones EduTech, había sido valorada recientemente en 1,5 millones durante nuestra última ronda de financiación, llevando mi patrimonio neto total a unos 9 millones de euros. Quizás no era dinero de los bosques, pero era lo suficientemente sustancial como para cambiar la dinámica de esta conversación por completo. Durante 3 años, había mantenido mi situación financiera privada. No por vergüenza, sino porque quería ser amada por mí misma, no por mi cuenta bancaria. Había visto cómo los amigos y conocidos de Eduardo lo trataban diferente por su apellido y riqueza, y no deseaba esa atención superficial. Además, en el mundo tecnológico, pasar desapercibida tenía ventajas estratégicas. Pero ahora, enfrentada a la perspectiva de firmar mis derechos o perder al hombre que amaba, me di cuenta de que mi silencio había permitido a los bosques construir una narrativa sobre mí que era completamente falsa. Me veían como una cazafortunas alcanzando más allá de mi posición cuando en realidad era una empresaria exitosa eligiendo compartir mi vida con su hijo como igual. A medida que esta realización se cristalizaba, un plan comenzó a formarse en mi mente. No sería intimidada ni manipulada. No firmaría su prenupcial unilateral, pero tampoco me alejaría del hombre que amaba sin pelear. Envié un mensaje rápido a Harold: necesito reunión urgente mañana a las 7 de la mañana. Situación prenupcial, boda en 3 días. Explicaré en persona. Su respuesta llegó rápido. Estaré en tu oficina a las 7 en punto. Trae todos los documentos. Dormí inquieta esa noche, alternando entre ira, dolor, determinación y duda. Sin embargo, por la mañana, una cosa estaba clara. El tiempo de ocultar mi éxito había terminado. Los bosques habían forzado esta confrontación, y ahora tendrían que lidiar con la verdadera Sofía Guzmán, no la hija modesta de profesores que pensaban que podían intimidar. A las 6:45 de la mañana siguiente, ya estaba en mi oficina del centro revisando el acuerdo prenupcial línea por línea y tomando notas. Me había vestido deliberadamente con uno de mis trajes de poder, un traje gris carbón a medida que proyectaba confianza y autoridad. Mi cabello estaba recogido en una coleta elegante, y llevaba los pendientes de perlas que mi abuelo me dio por mi graduación universitaria, un recordatorio de mis orígenes y los valores que me habían guiado al éxito. Harold llegó exactamente a las 7, impecable como siempre, con su traje a medida, cabello plateado perfectamente peinado, portando su maletín de cuero desgastado que había visto décadas de batallas legales. A los 72 años, seguía siendo uno de los abogados más agudos de Madrid, con una reputación de ser implacablemente efectivo manteniendo una ética impecable. Buenos días, Sofía, me saludó, colocando su maletín en la mesa de conferencias. Debo decir que cuando recibí tu mensaje, me sorprendí bastante. Nunca mencionaste un acuerdo prenupcial en nuestras discusiones previas sobre la boda. Porque no lo había hasta ayer, expliqué, entregándole el documento. 3 días antes de la boda, mis futuros suegros me emboscaron con esto y un ultimátum para firmarlo a las 9 de hoy o cancelar la boda. Las pobladas cejas de Harold se alzaron mientras aceptaba el documento. Eso es un momento bastante inusual, por decirlo suavemente. Léelo, insté, particularmente la sección 4 sobre propiedad intelectual y la sección 6 sobre división de activos. Puso sus gafas de lectura y comenzó a escanear el documento, su expresión volviéndose cada vez más grave a medida que avanzaba. Después de unos 15 minutos de lectura cuidadosa, dejó el documento y se quitó las gafas. Este es uno de los acuerdos prenupciales más agresivamente unilaterales que he visto en 45 años de práctica, afirmó rotundamente. Y he visto algunos muy duros, especialmente entre familias de dinero antiguo. ¿Puedes pelearlo?, pregunté. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Harold, del tipo que probablemente había infundido temor en los consejos opuestos durante décadas. Querida, no solo lo pelearé. Lo destrozaré y lo reemplazaré con algo que realmente proteja tus intereses sustanciales. Abrió su maletín y extrajo un bloc de notas legal. Dejemos clara tu posición. Tu patrimonio neto actual es de aproximadamente 9 millones de euros, ¿correcto? Asentí. Y los bosques desconocen este hecho. Completamente desconocen, confirmé. Siempre he mantenido mi situación financiera privada. Solo mis padres, Jimena y tú saben toda la extensión. Harold rió,
Un sonido profundo y retumbante que transmitía genuina diversión. Bueno, esto va a ser toda una revelación para ellos. Golpeó su pluma contra el bloc. ¿Quiere salvar esta relación o simplemente rechazamos sus términos y dejamos que las cosas caigan donde puedan? La pregunta me hizo pausar. A pesar de todo, amaba a Eduardo. El problema no era con él directamente, sino con las dinámicas de poder que su familia intentaba establecer. Quiero salvarlo, dije finalmente. Pero solo si Eduardo está dispuesto a estar conmigo como verdadero compañero. Y solo si su familia reconoce que entro en este matrimonio como igual, no como un caso de caridad que acogen generosamente a pesar de mi percibida falta de pedigrí. Muy bien, asintió Harold. Entonces elaboramos una contraoferta, un acuerdo prenupcial justo y equilibrado que proteja a ambas partes por igual. Durante las siguientes 2 horas, Harold y yo trabajamos en crear un nuevo documento. Él redactó un lenguaje que protegía tanto mis activos como los de Eduardo, estableció términos justos para la división de propiedades en caso de divorcio y, lo más importante, incluyó una protección férrea para mi propiedad intelectual e intereses comerciales. Ahora, para la estrategia de presentación, dijo Harold mientras finalizábamos el documento. El momento y el lugar serán cruciales. ¿Cuándo y dónde quieres entregar esta contraoferta? Lo consideré cuidadosamente. Hay 2 conversaciones que deben suceder. Primero, necesito hablar con Eduardo en privado. Luego, asumiendo que eso va bien, necesitamos presentar esto a sus padres juntos. Sugiero un lugar neutral para la reunión familiar, aconsejó Harold. Lo suficientemente público para desalentar reacciones extremas, pero lo bastante privado para una discusión confidencial. La sala privada del restaurante Vista Lago, decidí. Es lo suficientemente exclusivo para atraer a las sensibilidades de los bosques, pero en territorio neutral. Excelente elección, aprobó Harold. Y para la documentación de apoyo, abrí una carpeta en mi escritorio. Tengo aquí mi cartera financiera completa, incluyendo extractos bancarios, cuentas de inversión y la valoración más reciente de mi empresa. Todo está actualizado y verificado desde el último mes. Harold revisó los documentos, asintiendo con satisfacción. Esto dejará tu posición absolutamente clara. Ahora, hablemos de tu enfoque con Eduardo. Pasamos otra hora refinando mi estrategia para ambas conversaciones. Para cuando Harold se fue a las 10:30, me sentía preparada y confiada. Tenía un plan sólido, un acuerdo prenupcial justo y, lo más importante, la resolución para defenderme y la relación que quería. Después de que Harold se fue, llamé a Jimena nuevamente para actualizarla. Entonces, ¿realmente vas a hacer esto?, preguntó después de que le expliqué el plan. Revelar tu situación financiera después de mantenerla privada todo este tiempo. No veo otra opción, respondí. No si quiero un matrimonio basado en la verdad y la igualdad. ¿Y si Eduardo se enoja porque le ocultaste esto?, presionó Jimena. ¿Has considerado esa posibilidad? Lo había considerado extensamente. Entonces tendremos que trabajar en eso juntos, dije. Pero si no puede entender por qué quería ser amada por mí misma en lugar de por mi cuenta bancaria, entonces tal vez no somos tan compatibles como pensaba. Punto justo, concedió Jimena. Por lo que vale, creo que estás manejando esto con una gracia increíble. Yo le habría dicho a Victoria Bosques exactamente dónde podía meter ese prenupcial. Eso me hizo reír, liberando algo de la tensión que había estado cargando. El día aún no termina. Todavía podría llegar a ese punto. Después de colgar, envié un mensaje a Eduardo. Necesitamos hablar. Encuéntrame en Carluchis a la 1:00 p.m. Solo nosotros 2. Su respuesta llegó rápido. Estaré allí. Te amo. Esas 3 palabras trajeron una nueva ola de emoción. A pesar de todo, aún creía que las decía en serio. La pregunta era si el amor solo sería suficiente para capear esta tormenta. Pasé la siguiente hora preparándome, no solo mentalmente, sino físicamente. Fui al salón en mi edificio para un secado que dejó mi cabello elegante y profesional. Luego retoqué mi maquillaje, optando por un look pulido que proyectaba confianza sin ser intimidante. Los pendientes de perlas permanecieron como un talismán, conectándome con mis raíces y el abuelo que siempre había creído en mí. Para cuando salí a encontrarme con Eduardo, me sentía como una guerrera yendo a la batalla, armada con la verdad,
los principios y 9 millones de razones por las que los bosques me habían subestimado severamente. Carlucci's era uno de nuestros restaurantes favoritos, un lugar italiano exclusivo donde celebramos nuestro primer aniversario. El entorno familiar se sentía adecuado para esta conversación, un recordatorio de tiempos más felices y la base de amor que nos había llevado al borde del matrimonio. Llegué unos minutos antes y pedí una mesa tranquila en una esquina. La maitre, que nos conocía como clientes habituales, me llevó a un lugar apartado cerca del fondo, lejos de otros comensales, perfecto para lo que probablemente sería una conversación intensa. Eduardo llegó puntualmente a la 1, luciendo desaliñado. Su apariencia usualmente impecable estaba ligeramente desarreglada, su corbata algo torcida, ojeras bajo sus ojos, sugiriendo que había dormido tan mal como yo. Cuando me vio, el alivio inundó su rostro. «Sofía», dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. «Gracias por reunirte conmigo. He estado muy preocupado desde nuestra llamada anoche». Lo estudié cuidadosamente, buscando señales del hombre del que me había enamorado en lugar del heredero Bosques que permitió que sus padres me emboscaran. «Casi no vengo», admití. «Tus padres me pusieron en una posición imposible». Él alcanzó mi mano sobre la mesa. «Lo sé y lo siento mucho. Hablé con ellos anoche después de que hablamos. No salió bien». Eso captó mi atención. «¿Qué pasó?» Les dije que su ultimátum era inaceptable y que si alguien iba a cancelar la boda por esto, sería yo, no ellos. Un destello de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Y cómo respondieron? Eduardo suspiró pesadamente. Papá dijo que era ingenuo y emocional. Mamá lloró y me acusó de elegir a una forastera sobre la familia. Fue la misma manipulación que han usado toda mi vida. ¿Funcionó?, pregunté directamente. Me miró a los ojos. No, esta vez no. Les dije que o retiraban el ultimátum o llamaría personalmente a cada invitado de la boda esta noche y explicaría exactamente por qué se canceló la ceremonia. A pesar de todo, sentí una oleada de orgullo por él. Eso debe haber sido difícil. Fue aterrador, admitió con una sonrisa irónica, pero también extrañamente liberador. Por primera vez en mi vida, salí de esa casa sin ceder a sus demandas. El camarero se acercó y ambos pedimos solo bebidas, ninguno de los dos con mucho apetito. Cuando estuvimos solos nuevamente, Eduardo continuó. Pasé la noche en casa de Javier intentando decidir qué hacer a continuación. El prenupcial en sí no es irrazonable en teoría, pero la forma en que lo abordaron y algunos de los términos que vi me hicieron sentir avergonzado de ser un Bosques. Tomé una respiración profunda. Este era el momento para comenzar a revelar mi propia verdad. Eduardo, hay algo importante que necesito decirte. Algo que te he ocultado durante toda nuestra relación. Su expresión cambió a preocupación. ¿Qué es? No soy quien tus padres piensan que soy, comencé cuidadosamente. O más bien, soy más de lo que han asumido. La confusión cruzó su rostro. ¿Qué quieres decir? Saqué una carpeta de mi bolso con impresiones de mis estados financieros. Cuando mi abuelo murió durante mi último año de universidad, me dejó una herencia, una sustancial. Deslicé la carpeta por la mesa. Eduardo la abrió con una expresión desconcertada que rápidamente se transformó en shock mientras revisaba los documentos. 7,5 millones de euros, leyó incrédulamente. ¿Y tu empresa? Otros 1,5 millones. Sofía, esto es. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Por la misma razón por la que no te presentas como Eduardo Bosques de los Bosques de Madrid a todos los que conoces, expliqué. Quería ser conocida por quien soy, no por lo que tengo. Quería relaciones genuinas basadas en respeto mutuo y valores compartidos, no en riqueza o estatus. Él seguía procesando los estados financieros, hojeando páginas con creciente asombro. Todo este tiempo, mis padres te han estado tratando como si fueras una cazafortunas tras la fortuna de los Bosques. Irónico, no es así, terminé por él. Eduardo levantó la mirada hacia mí, su expresión una mezcla de asombro y algo más. ¿Herida? ¿No confiaste en mí lo suficiente como para compartir esto? Esa era la pregunta que había temido. Pero le debía honestidad. Nunca se trató de confianza, Eduardo. Al principio, simplemente no parecía relevante. Luego,
Al conocer a tu familia y ver cuánto énfasis ponían en la riqueza y el estatus, me volví reacia a revelarlo. No quería ser valorada por mi cuenta bancaria. Y, honestamente, tenía curiosidad por ver cómo me tratarían sin saber de mi situación financiera. ¿Como una prueba?, preguntó, una nota de defensiva entrando en su voz. No de ti, aclaré rápidamente. Nunca de ti. Pero sí, en cierto modo, se convirtió en una prueba del carácter de tu familia. Una que fallaron espectacularmente ayer. Llegaron nuestras bebidas, proporcionando un breve respiro de la intensidad de la conversación. Cuando el camarero se fue, Eduardo tomó un largo sorbo de su whisky antes de hablar nuevamente. Entiendo tu razonamiento, dijo lentamente. Pero no puedo evitar sentir que hubo una falta de transparencia entre nosotros que corta en ambos sentidos. Debí haberte hablado de las expectativas del prenupcial y tú debiste haberme hablado de tu situación financiera. Tenía razón y lo reconocí con un asentimiento. Tienes razón. La perfecta honestidad habría evitado toda esta situación. Pero estamos aquí ahora y necesitamos decidir hacia dónde vamos desde aquí. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, y podía escuchar la pregunta genuina bajo sus palabras. No solo estaba preguntando por el prenupcial o la boda, sino por nosotros, nuestro futuro. Saqué otra carpeta, esta con el acuerdo prenupcial que Harold y yo habíamos redactado esa mañana. Quiero un matrimonio de iguales, dije, deslizándola hacia él. Quiero una sociedad donde ambos protejamos lo que hemos construido individualmente mientras nos comprometemos a construir algo mayor juntos. Y quiero suegros que me respeten como esa pareja igual, no como un caso de caridad que su hijo rescató noblemente de la oscuridad de la clase media. Eduardo abrió la carpeta y comenzó a leer el nuevo prenupcial. Como abogado, rápidamente comprendió la equidad de los términos en comparación con la versión de sus padres. Esto es completamente razonable, dijo, levantando la vista. Protección equilibrada para ambas partes, términos claros sobre propiedad intelectual, enfoques justos para ingresos futuros y activos adquiridos durante el matrimonio. Eso es lo que debería ser un acuerdo prenupcial, respondí. No un arma, sino un escudo que protege a ambas partes por igual. Cerró la carpeta y alcanzó mi mano nuevamente. Esta vez, le permití tomarla. Entonces, ¿qué sigue? Eso depende de ti, le dije honestamente. Necesito saber dónde estás, Eduardo. No solo respecto al prenupcial, sino respecto a nuestra relación y el papel de tu familia en ella. Necesito saber que cuando digamos nuestros votos en 3 días, realmente nos convertiremos en un equipo que enfrenta el mundo juntos, incluyendo a tus padres. Eduardo apretó mi mano, sus ojos nunca dejaron los míos. Cuando salí de la casa de mis padres anoche, tomé una decisión. Nos elegí a nosotros, no porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Te amo, Sofía. Amo tu brillantez, tu integridad, tu compasión. Que tengas 9 euros o 9 millones no cambia eso. La sinceridad en su voz derritió algo del hielo que se había formado alrededor de mi corazón. Entonces, esto es lo que propongo, dije. Nos reunimos con tus padres esta noche. Juntos presentamos este nuevo acuerdo prenupcial como no negociable. Dejamos claro que nuestro matrimonio será una sociedad de iguales y que las dinámicas entre nosotros y tu familia necesitan reflejar esa realidad. No lo tomarán bien, advirtió Eduardo. Especialmente mi madre. Probablemente no, coincidí. Pero cómo reaccionen nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre el futuro de nuestra relación con ellos. Él asintió lentamente. Tienes razón. Es hora de establecer límites que debieron haberse establecido hace mucho. Levantó su vaso en un pequeño brindis. Por enfrentar la Inquisición de los bosques juntos. Choqué mi vaso contra el suyo. Juntos. Mientras terminábamos nuestras bebidas y finalizábamos nuestra estrategia para la confrontación de la noche, sentí una renovada conexión con Eduardo. Las decepciones entre nosotros, tanto las suyas como las mías, se habían despejado. Ahora enfrentaríamos a su familia como un frente unido, con la honestidad como nuestra base y la igualdad como nuestra demanda no negociable. Envié un mensaje rápido a Harold confirmando que la primera fase de nuestro plan había tenido éxito. Su respuesta fue típicamente sucinta. Excelente. Recuerda, sin compromisos en los términos clave. Buena suerte. Suerte,
Pensé mientras Eduardo y yo salíamos del restaurante de la mano. Podría no ser necesaria. Teníamos la verdad de nuestro lado ahora, y en mi experiencia, eso era un arma mucho más poderosa que la suerte podría ser jamás. A las 6 de la tarde en punto, nuestro coche se detuvo en la entrada del restaurante Vista Lago. Lo había elegido cuidadosamente, no solo por su estatus de territorio neutral, sino por su reputación como uno de los establecimientos más discretos y de alta gama en Madrid. El personal era conocido por su profesionalismo y capacidad para fingir que no oían ni veían nada, sin importar cuán acalorada pudiera volverse una discusión de negocios. Eduardo me ayudó a bajar del coche, su mano cálida y tranquilizadora contra la mía. Habíamos pasado la tarde refinando nuestro enfoque y revisando el nuevo acuerdo prenupcial juntos, fortaleciendo nuestro frente unido. Él llevaba un traje azul marino perfectamente entallado que proyectaba autoridad sin el factor de intimidación que siempre llevaban los trajes de su padre. Yo me había cambiado a un vestido color crema, elegante y poderoso, combinado con una chaqueta entallada y las perlas de mi abuela en el cuello para combinar con los pendientes. ¿Lista?, preguntó Eduardo mientras estábamos frente a la entrada del restaurante. Tan lista como nunca lo estaré, respondí, apretando su mano. La maitre nos saludó por nuestro nombre y nos llevó a la sala privada que había reservado. Estaba decorada con buen gusto, con una mesa de caoba que podía acomodar a 10, aunque solo había 4 cubiertos dispuestos. Los vasos de cristal captaban la luz del elegante candelabro de arriba, y las paredes estaban adornadas con obras de arte originales de buen gusto. Las grandes ventanas ofrecían una vista impresionante del embalse de Santillana, el agua brillando bajo la luz del atardecer. Sus otros invitados aún no han llegado, nos informó la maitre. ¿Desean bebidas mientras esperan? Ambos pedimos agua con gas. El alcohol no nos serviría bien en la confrontación que se avecinaba. Llegarán tarde, predijo Eduardo después de que la maitre se fue. Es un movimiento de poder. Mamá nunca llega a ningún lado antes de hacer esperar a la gente al menos 15 minutos. Fue exactamente correcto. A las 6:17, la puerta se abrió para admitir a Ricardo y Victoria Bosques. Ricardo estaba en su elemento con un traje gris carbón casi idéntico al que usó durante nuestra emboscada prenupcial. Victoria había optado por un vestido de diseño en burdeos profundo que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de las personas, adornado con pendientes de diamantes que captaban la luz con cada leve movimiento de su cabeza. Eduardo, querido, dijo Victoria, ignorándome completamente mientras besaba al aire las mejillas de su hijo. ¡Qué lugar encantador! Aunque no estoy del todo segura de por qué necesitábamos este escenario formal para una simple firma. Ricardo asintió brevemente en mi dirección, el reconocimiento más mínimo de mi existencia. Confío en que hayas llegado a una decisión sensata, Sofía. Las 9 han pasado, pero estamos dispuestos a ser flexibles dadas las circunstancias. Tomen asiento, por favor, dije, señalando las sillas frente a donde Eduardo y yo ya estábamos sentados. Tenemos mucho que discutir. Algo en mi tono debió alertar a Victoria de que esto no sería la capitulación simple que esperaba. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras tomaba asiento, arreglándose con elegancia practicada. Hemos revisado su acuerdo prenupcial, comenzó Eduardo, su voz firme y profesional, y lo encontramos inaceptable tanto en su enfoque como en sus términos. Las cejas de Ricardo se dispararon hacia arriba. ¿Inaceptable? Es el acuerdo familiar estándar de los Bosques. Tu hermano y hermana firmaron documentos idénticos sin este drama. Ellos se casaron con personas de entornos similares a los nuestros, señaló Eduardo. Las dinámicas de poder eran completamente diferentes. ¿Dinámicas de poder?, repitió Victoria con un gesto despectivo de su mano perfectamente cuidada. Esto no es un experimento sociológico, Eduardo. Es una simple protección legal que cualquier familia prudente insistiría en tener. Coloqué mi portafolio de cuero en la mesa, abriéndolo para revelar nuestra contrapropuesta y documentos de apoyo. Estamos de acuerdo en que una protección legal prudente tiene sentido, dije con calma. Por eso hemos preparado un acuerdo prenupcial alternativo que protege a ambas partes por igual. La expresión de Ricardo se oscureció. Ese no era el arreglo. Se suponía que firmarías nuestro documento, no que presentaras alternativas. Los planes cambian, respondí, sosteniendo su mirada directamente, especialmente cuando surge nueva información. El camarero entró con nuestro agua con gas y tomó los pedidos de bebidas de Ricardo y Victoria.
La breve interrupción no hizo nada para disipar la tensión que se había asentado sobre la mesa como una nube pesada. Cuando estuvimos solos nuevamente, deslicé el nuevo acuerdo prenupcial por la mesa. Este documento proporciona una protección justa y equilibrada para los activos de la familia Bosques y mis propios bienes personales. ¿Tus bienes? Victoria no pudo reprimir una sonrisa condescendiente. Tu pequeña empresa de software apenas requiere el mismo nivel de protección que generaciones de riqueza Bosques. Podría sorprenderte, dijo Eduardo, con un toque de orgullo en su voz mientras me miraba. Extraje los estados financieros de mi portafolio y los coloqué encima del acuerdo prenupcial. Mi patrimonio neto actual es de aproximadamente 9 millones de euros, declaré con naturalidad. 7,5 millones en inversiones diversificadas de la herencia de mi abuelo y 1,5 millones en la valoración de mi empresa de nuestra última ronda de financiación. El shock que se registró en ambos rostros fue todo lo que había imaginado y más. Ricardo se recuperó primero, su mente de abogado recalibrando rápidamente mientras alcanzaba los estados con incredulidad apenas disimulada. Eso es imposible, dijo Victoria, el color subiendo a sus mejillas. Conduces un Audi de 5 años. Tus padres son profesores. Valoro la responsabilidad financiera sobre las exhibiciones de riqueza, respondí con calma. Y sí, mis padres me enseñaron la importancia de la educación, el trabajo duro y vivir dentro de los propios medios. Lecciones que me han servido bien. Ricardo estaba revisando los documentos con creciente consternación. Estos parecen legítimos, admitió a regañadientes. ¿Por qué mantener esto en secreto? Me habrían tratado diferente si lo hubieran sabido, contraataqué. El rubor profundizándose en el rostro de Victoria fue respuesta suficiente. Esto cambia la ecuación significativamente, dijo Ricardo, en modo abogado completamente. Ahora, necesitaríamos revisar cualquier acuerdo alternativo cuidadosamente antes de proceder. Por supuesto, acepté. Eso es solo justo. Como habría sido justo darme tiempo para revisar su documento original con mi abogado. Victoria aún luchaba por reconciliar su percepción de mí con la realidad financiera frente a ella. ¿Tu abuelo te dejó 7 millones de euros? ¿Qué hacía? Invirtió sabiamente durante una vida de vida modesta, expliqué. No muy diferente del primer Bosques que construyó la fortuna de su familia, imagino. Esa comparación claramente no le sentó bien a Victoria. Pero antes de que pudiera responder, Eduardo habló. Mamá, papá, el problema aquí no es solo el prenupcial en sí, sino cómo se ha manejado toda esta situación. Presentarle esto a Sofía 3 días antes de nuestra boda fue inapropiado y desconsiderado. Pensamos que era mejor resolverlo eficientemente, defendió Ricardo, aunque con notablemente menos convicción que antes. Amenazando con cancelar nuestra boda si no cumplía de inmediato, desafió Eduardo. Eso no es eficiencia. Es coerción. Victoria se volvió hacia su hijo, cambiando de táctica. Querido, solo intentábamos protegerte a ti y al legado familiar. Seguramente lo entiendes. Lo que entiendo, respondió Eduardo con firmeza, es que hicieron suposiciones sobre la mujer que amo sin molestarse en conocerla y luego intentaron usar la ventaja financiera para controlar nuestra relación. Eso se detiene ahora. Nunca lo había amado más que en ese momento, viéndolo mantenerse firme contra la manipulación que probablemente había funcionado en él toda su vida. El nuevo acuerdo prenupcial, redirigí su atención, protege tanto los activos de los Bosques como los míos. Establece términos justos para la división de propiedades en cualquier divorcio potencial basado en la contribución y la duración del matrimonio en lugar de simplemente revertir todo a la propiedad original. También contiene un lenguaje claro que protege mis derechos de propiedad intelectual e intereses comerciales, al igual que protege los intereses comerciales de la familia Bosques. Ricardo ya estaba leyendo el documento con el ojo practicado de un abogado. Algunos de estos términos son inusuales, señaló, aunque no despectivamente. Pero justos, enfatizó Eduardo, a diferencia del documento que le presentaron a Sofía. Necesitamos tiempo para que nuestros abogados revisen esto, dijo Ricardo, cerrando la carpeta. Tienen hasta mañana por la tarde, respondí. La boda es en 2 días, y necesitamos que esto se resuelva antes. La mirada de Victoria se clavó en mí, no acostumbrada a que le impusieran plazos. Eso es apenas tiempo suficiente para una revisión legal adecuada. Fue tiempo suficiente para mí, según su ultimátum original, le recordé.
Ricardo puso una mano restrictiva en el brazo de su esposa, reconociendo el cambio en la ventaja. Haremos que nuestro equipo lo revise mañana a primera hora y proporcionaremos retroalimentación para las 3 de la tarde. Cualquier cambio propuesto debe mantener el equilibrio fundamental del acuerdo, estipuló Eduardo. Esto no es una negociación para volver a términos unilaterales. Entendido, asintió Ricardo, de empresario a empresario. Victoria había estado inusualmente callada, sus ojos moviéndose entre mí, Eduardo y los estados financieros aún en la mesa. Cuando finalmente habló, su voz había perdido algo de su cualidad imperiosa. Pude haber juzgado mal ciertos aspectos de tu situación, Sofía, aunque aún encuentro extraño que ocultaras tal información a tu futura familia. Era lo más cercano a una disculpa que Victoria Bosques probablemente era capaz de ofrecer. Decidí encontrarle a medio camino. Tal vez todos podríamos haber comunicado más abiertamente desde el principio, reconocí. De ahora en adelante, espero que podamos construir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de suposiciones. El camarero regresó con las bebidas de Ricardo y Victoria y preguntó por la cena. Por un acuerdo tácito, todos declinamos. Esta reunión claramente había cumplido su propósito principal. Mientras nos preparábamos para irnos, Ricardo extendió su mano hacia mí, un gesto que habría sido impensable 24 horas antes. Has demostrado ser una negociadora formidable, Sofía. La familia Bosques puede beneficiarse de perspectivas tan inesperadas. Acepté su apretón de manos, reconociéndolo como una oferta de paz de algún tipo. Espero contribuir a la familia de muchas maneras, señor Bosques. El adiós de Victoria fue menos cálido, pero notablemente carente de la condescendencia que había caracterizado nuestras interacciones previas. Progreso, si no perfección. Una vez que se fueron, Eduardo me atrajo a sus brazos allí mismo en la sala privada. Fuiste magnífica, susurró contra mi cabello. Absolutamente magnífica. Fuimos magníficos, lo corregí, retrocediendo para encontrar sus ojos. Juntos, sonrió, una sonrisa genuina, sin la mancha del estrés de los últimos 2 días. Juntos. Me gusta cómo suena eso. Mientras salíamos del restaurante de la mano, bajo un cielo que se volvía crepuscular, sentí una profunda sensación de corrección asentándose sobre mí. El camino por delante no sería perfectamente suave, especialmente con Victoria como suegra, pero las dinámicas fundamentales habían cambiado. Nos habíamos establecido como iguales, tanto entre nosotros como ante su familia. Era una base lo suficientemente fuerte para construir un matrimonio. 2 días después, estaba en una pequeña antesala del Hotel Palace, usando el vestido de novia elegante y moderno que había elegido meses atrás. El acuerdo prenupcial se había firmado ayer por la tarde, con solo ajustes menores al lenguaje que no afectaron la protección equilibrada que proporcionaba a ambas familias. Ricardo había sido sorprendentemente razonable durante las negociaciones finales, mientras que Victoria había mantenido una distancia digna del proceso. Quizás aún lidiando con su error de juicio sobre la situación. Jimena ajustó mi velo, sus ojos sospechosamente brillantes. Estás deslumbrante, Sophie, y no solo por este vestido increíble. Hay algo diferente en ti hoy. Confianza, proporcionó mi madre desde donde estaba arreglando la cola. Mi hija finalmente dejó de ocultar su luz. Tenía razón. Los últimos 3 días me habían transformado de maneras sutiles pero significativas. Enfrentarme a los Bosques, revelar mi verdadera situación financiera y establecer límites claros había levantado un peso que no había reconocido completamente que estaba allí. Había pasado 3 años manejando cuidadosamente las percepciones, preocupada de que mi riqueza cambiaría cómo me veía la gente. La ironía de que este miedo había llevado exactamente al tipo de juicio que esperaba evitar no se me perdía. Hubo un suave golpe en la puerta, y para mi sorpresa, Victoria Bosques entró. Había renunciado a su usual elegancia intimidante por un look más suave y maternal en azul pálido que complementaba en lugar de competir con mi conjunto nupcial. ¿Puedo tener un momento a solas con Sofía?, preguntó, su voz carente de su tono imperioso habitual. Mi madre y Jimena intercambiaron miradas antes de asentir y salir, dejándome cara a cara con mi futura suegra. Victoria se acercó lentamente, evaluando mi apariencia con una expresión que no podía leer del todo. Haces una novia hermosa, dijo finalmente. Gracias, respondí, incierta de hacia dónde iba esta conversación. Tocó el delicado encaje de mi velo,
un gesto sorprendentemente vulnerable de una mujer que calculaba cada movimiento. Te debo una disculpa, Sofía. Una de verdad. No la media admisión que ofrecí en el restaurante. Eso fue inesperado. Victoria Bosques no me parecía alguien familiarizada con las disculpas. Mi comportamiento fue inexcusable, continuó. No solo la emboscada del acuerdo prenupcial, sino los meses de condescendencia y juicio sutil antes de eso. Hice suposiciones basadas en factores superficiales y nunca me molesté en conocer a la verdadera mujer que ama a mi hijo. La sinceridad en su voz era inconfundible. Eso no debe haber sido fácil de admitir, reconocí. Una pequeña sonrisa irónica tocó sus labios. Los Bosques no son conocidos por admitir errores. Es un rasgo familiar que espero que tú y Eduardo mejoren en la próxima generación. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolso. Te traje algo, una oferta de paz de algún tipo. Acepté la caja con cautela y la abrí para encontrar un par de pendientes de diamantes y zafiros que claramente tenían una edad e historias significativas. Estos pertenecieron a la bisabuela de Eduardo, explicó Victoria. Era hija de un trabajador de fábrica que se casó con la familia Bosques contra una oposición considerable. Continuó salvando el negocio familiar durante la crisis a través de pura determinación y un talento empresarial que le faltaba a su esposo. Los paralelismos eran obvios, y me conmovió tanto el gesto como su significado simbólico. Son hermosos, dije sinceramente. Gracias por compartir esta historia conmigo. Quizás considerarías usarlos hoy. Algo viejo y algo azul, como dicen. Asentí, quitándome los pendientes de perlas y permitiendo que Victoria me ayudara a ponérmelos de zafiro. Fue un pequeño momento de conexión, un puente tentativo sobre el abismo que nos había separado. Eduardo te ama profundamente, dijo mientras retrocedía para observarme. Eso debería haber sido suficiente para mí desde el principio. Espero que puedas perdonar mi fallo al no verlo. Creo que ambos hemos aprendido algo sobre suposiciones y apariencias, respondí. Avanzar es lo que importa ahora. Ella asintió, componiéndose con un esfuerzo visible. Bueno, debería reunirme con Ricardo. Tu padre estará aquí en breve para acompañarte al altar. En la puerta, se detuvo. Bienvenida a la familia, Sofía. De verdad. Después de que se fue, estudié mi reflejo en el espejo, los pendientes de zafiro captando la luz cuando giraba la cabeza. Representaban algo importante. Un reconocimiento de que no solo me estaba casando con Eduardo, sino que me unía a un linaje de mujeres fuertes que habían moldeado el destino de los Bosques a su manera. Mi padre llegó minutos después, sus ojos humedeciéndose al verme. Mi niña brillante, dijo, abrazándome cuidadosamente para no perturbar mi vestido. Lista para comenzar este nuevo capítulo. Más que lista, le aseguré. La ceremonia fue todo lo que había esperado. Íntima a pesar de los 200 invitados presentes. Cuando Eduardo me vio caminando por el pasillo, el amor brillando en sus ojos hizo que todo lo demás se desvaneciera, todo el estrés y conflicto de la última semana desapareciendo frente a lo que realmente importaba. Nuestros votos fueron tradicionales pero pronunciados con una profundidad de significado que conmovió a muchos a lágrimas, incluyendo, sorprendentemente, a Victoria. En la recepción, noté cambios sutiles en cómo la familia y amigos de los Bosques interactuaban conmigo. La condescendencia había desaparecido, reemplazada por un interés y respeto genuinos. Ricardo me presentó a sus socios comerciales con orgullo, enfatizando mi éxito empresarial. Victoria se aseguró de sentarme junto a su amiga más antigua, una jueza federal cuya aprobación claramente importaba para ella. Eduardo también lo notó. Asombroso lo que 9 millones de euros pueden hacer por el estatus social de uno, murmuró en mi oído mientras compartíamos nuestro primer baile. No se trata del dinero, respondí. Se trata de defenderte y exigir respeto. Quizás un poco de ambos, reconoció con una sonrisa. De cualquier manera, nunca he estado más orgulloso de llamarte mi esposa. Nuestra luna de miel en las islas griegas fue una escapada dichosa de las dinámicas familiares y las negociaciones prenupciales. Durante 2 semanas, fuimos simplemente Eduardo y Sofía, 2 personas enamoradas, explorando pueblos encalados y aguas cristalinas. Hablamos sobre el futuro, sobre construir nuestra vida juntos como verdaderos socios, y sobre los límites que mantendríamos con ambas familias de ahora en adelante. 6 meses después,
Esas conversaciones se pusieron a prueba cuando Victoria comenzó a insinuar sobre una tradición familiar de los bosques de cenas dominicales y la expectativa de que asistiríamos semanalmente. Una vez al mes, contraatacó Eduardo con firmeza cuando lo discutimos en privado. Necesitamos nuestras propias tradiciones y tiempo juntos. Estuve de acuerdo. Y para mi sorpresa, Victoria aceptó este límite con una resistencia mínima. Quizás reconociendo que las nuevas dinámicas entre nosotros eran más saludables para todos. Ricardo mostró su respeto en evolución de maneras más prácticas. Me invitó a consultar sobre una actualización tecnológica para el bufete familiar y realmente escuchó mis recomendaciones. Cuando mi empresa aseguró un contrato importante con el Sistema Escolar Público de Madrid, envió una nota de felicitación que fue tanto profesional como cálida. Más significativamente, Eduardo y yo establecimos nuestro propio ritmo doméstico independiente de las expectativas de los bosques. Compramos una casa que elegimos juntos en un barrio que ambos amábamos, usando una combinación de nuestros recursos. Tomamos decisiones financieras como equipo, cada uno aportando nuestra experiencia, sin que ninguno dominara al otro. El acuerdo prenupcial que había causado tanto revuelo permaneció guardado en una caja de seguridad, con suerte nunca necesario. Su verdadero valor había estado en el proceso de crearlo, en establecer que nuestro matrimonio sería una sociedad de iguales independientemente del apellido o el patrimonio neto. Al reflexionar sobre esa tumultuosa semana antes de nuestra boda, estoy agradecida por la crisis que nos obligó a enfrentar problemas que de otra manera podrían haber festejado bajo la superficie durante años. Esos 3 días de conflicto y revelación fortalecieron nuestra base de maneras que un camino tranquilo nunca podría haberlo hecho. Aprendí que ocultar partes de ti mismo, incluso con las mejores intenciones, puede crear más problemas de los que resuelve. Eduardo aprendió a mantenerse firme contra la presión familiar cuando amenazaba lo que realmente le importaba. Juntos, descubrimos que una verdadera sociedad requiere tanto vulnerabilidad como fuerza. El coraje para revelar tu verdadero ser y la fortaleza para defender la relación que quieres construir. Para los bosques, la riqueza siempre había sido sobre poder y estatus, herramientas para controlar a otros y mantener su posición. Inicialmente vieron mi percibida falta de riqueza como una deficiencia que debía manejarse. Cuando descubrieron mi realidad financiera, se vieron obligados a reevaluar no solo su evaluación de mí, sino todo su enfoque hacia las relaciones familiares. Para mí, la riqueza siempre había sido sobre independencia y oportunidad, no poder sobre otros. Esa diferencia fundamental en perspectiva continúa moldeando mi relación con mis suegros, a veces creando tensión, pero a menudo llevando a conversaciones significativas sobre valores y prioridades. El matrimonio, he descubierto, no es solo la unión de 2 personas, sino la intersección de 2 filosofías de vida, 2 enfoques para todo, desde el dinero hasta la familia y las ambiciones profesionales. Encontrar armonía requiere comunicación constante, respeto mutuo y la voluntad de mantenerse firme en principios fundamentales mientras se compromete en asuntos menores. Cuando me enfrenté a ese ultimátum prenupcial 3 días antes de mi boda, podría haber firmado el documento para evitar conflictos. Podría haberme ido en ira y dolor. En cambio, elegí el camino más difícil de la confrontación y la verdad. No solo sobre mi situación financiera, sino sobre el tipo de matrimonio y relación familiar que estaba dispuesta a aceptar. Esa elección marcó el tono para nuestro matrimonio y para mi lugar dentro de la familia Bosques, no como una forastera a manejar, sino como una contribuyente igual a respetar. Es una elección que haría de nuevo en un latido. ¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme contra personas que te subestimaron? ¿Revelaste tu verdadero valor y borraste esas sonrisas mag? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esta historia de darle la vuelta a quienes te juzgaron mal resonó contigo, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete a mi canal para más historias de triunfo y transformación, y comparte con alguien que pueda necesitar aliento para defenderse. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a ser menos de lo que realmente eres.